Hola doctora, mi nombre es Kikapto Gilnock Pérez y hoy le vengo a hablar sobre la expresión genética. Es un proceso en el cual la información codificada en los ácidos nucleicos en el ADN se transforma en proteínas, siendo esta la clave fundamental para la creación del fenotipo. La síntesis de proteínas se conforma de dos pasos, la transcripción que se lleva a cabo dentro del núcleo y la traducción siendo un proceso que se da en el citoplasma. Un organismo procariota como una bacteria consta de millones de nucleótidos, en tanto de un eucariótico como el ser humano de varios billones. A pesar de tener toda esta información, la célula solo expresa una fracción de sus genes, lo que le otorga un fenotipo característico. Los procesos de expresión genética en procariotas y no eucariotas se diferencian en procariotas, consta de millones de nucleótidos, transcripción y traducción en el mismo compartimento, genes organizados en operones, no existen intrones en procariotes. Eucariotas tienen billones de nucleótidos, transcripción nuclear y traducción citoplasmática, genes individuales, genes interrumpidos por intrones. Mi nombre es María Fernanda y este es el tema de la transcripción. La transcripción es el primer paso en la expresión génica y consiste en la síntesis de una cadena de ARN complementaria y antiparalela. A la secuencia de nucleótidos de una de las cadenas de ADN se denomina cadena molde y por lo tanto tiene la secuencia de nucleótidos idéntica a la cadena opuesta del ADN llamada cadena codificadora, con la premisa de que la timina se sustituye por uracilo en la molécula de ARN. Así también el objetivo de la transcripción es producir una copia de ARN en la secuencia de ADN de un gen. Y la transcripción es la primera parte del dogma de biología molecular. Ahora veremos algunas características principales sobre la transcripción. Los ARN mensajeros se procesan antes de la traducción y la transcripción ocurre en el núcleo. La principal enzima que participa en la transcripción es la ARN polimerasa, de las cuales hay tres tipos que veremos a continuación. Pero primero los tipos de ARN. Está el ARN mensajero, que es el que copia la información del ADN. El ARN ribosómico, que es el que se asocia a las proteínas y forma los ribosomas, y aquí es donde se sintetizan las proteínas. Y por último el ARN transferencia, que es el que transporta los aminoácidos al ribosoma para la síntesis de proteínas. Y tenemos los tres tipos de ARN polimerasas y los tipos de ARN donde actúan. El ARN polimerasa 2 está con el ARN mensajero, el número 3 con el ARN transferencia y el 1 y el 2 actúan sobre el ARN ribosomal. El proceso de transcripción consta de tres pasos. El primero es la iniciación y es aquí donde ocurre cuando la enzima ARN polimerasa se une a una región de un gen llamado promotor. Esto indica al ADN que se desarrolle para que la enzima pueda leer las bases en una de las hebras de ADN. Y de esta manera la enzima está lista para crear una hebra de ARN mensajero con una base complementaria. Y el segundo paso es la elongación, el cual únicamente es la adición de nucleótidos a la hebra de ARN mensajero. Y por último, la terminación, que este término es de la transcripción que ocurre cuando la ARN polimerasa cruza una secuencia de terminación en el gen. Y la hebra de ARN mensajero está completa y se separa del ADN. Y por último explicaré el proceso de la maduración de los ARN, la maduración del ARN mensajero. Primero, en seres humanos, un transcrito de ARN recién hecho todavía no está listo realmente. Esta molécula se llama pre-ARN mensajero y tiene que pasar por algunos pasos de procesamiento para convertirse en un ARN mensajero maduro y poder salir al citoplasma. Y este consta de tres pasos también. El primero es que se agrega un casquete de metilguanosina en el extremo 5. Es decir, este casquete se agrega el primer nucleótido del transcrito durante la transcripción y es esta capucha, un nucleótido modificado de guanina, que protege al transcrito de la degradación. El segundo paso es agregar la cola poli A en el extremo 3', el cual significa agregar muchos nucleótidos de adenina en el extremo cortado para formar una cola de poliadenina, la cual le brinda al transcrito mayor estabilidad y lo ayuda a ser exportado del núcleo hacia el citosol. Y por último está el empalme de intrones y exones, el cual ciertas regiones del transcrito de pre-ARN mensajero se conocen como intrones, las cuales
son eliminadas por un complejo enzimático llamado espliciosoma. Los intrones pueden considerarse secuencias basura que deben ser cortadas para que se pueda conformar la versión con las partes buenas de la molécula de ARN. Y los fragmentos de ARN que no se eliminan se llaman exones. Y lo que hace el espliciosoma es pegar los exones para generar el ARN mensajero final y maduro, el cual se envía fuera del núcleo. Ahora la maduración del ARN ribosomal. En esta, el transcrito primario del ARN ribosomal tiene 13.000 nucleótidos, pre-ARN ribosomal 45S, los cuales contienen los genes de los ARN ribosomales 18S, 5.8S y 28S. Mediante una serie de cortes endonucleóticos se obtienen los 3 ARN ribosomales maduros. Y aquí está ya la subunidad mayor y la menor que conforman el ribosoma. Y por último, la maduración de ARN transferencia. Aquí los ARN transferencia sufren degradación en ambos extremos por las acciones de las nucleasas y también participan algunas ribosimas que eliminan las secuencias de los extremos 3' y 5'. Se eliminan los intrones y luego se añade el nucleótido CCA en el extremo 3'. Por último, se modifican sus bases nitrogenadas por procesos de metilación y reducción. Luego de esto, se vuelve un ARN transferencia maduro. Traducción. Es cambiar la interpretación de las palabras de un idioma a otro. En el caso de biología, este proceso consiste en cambiar del idioma de los nucleótidos del ARN al idioma de los aminoácidos de las proteínas. Puede ser activada la síntesis más compleja. Sus principales características son que se necesita un ARNT especial para la iniciación. Se necesitan mínimo 3 tipos de ARN portadores de aminoácidos en forma de aminoacil, ARNT. Una cifra frecuente es de 40. Los ribosomas están formados por numerosos ARNT y proteínas. Cada polipéptido sintetizado tiene una ARN de secuencia distinta. Los componentes del complejo de traducción son los ribosomas, que llevan a cabo el proceso de síntesis de polipéptidos. Las moléculas de ARNT alinean los aminoácidos en el orden correcto a lo largo del molde del ARN. Los aminoácidos ARNT sintetasa, que unen los aminoácidos a sus moléculas de ARNT correspondientes. Las moléculas de ARNM, que codifican la información de la secuencia de los aminoácidos para que se sinteticen los polipéptidos. Tenemos las fases de la traducción, que son iniciación, que lleva metionina, que se une a la subunidad ribosomal pequeña, juntos se unen al extremo 5 del ARNM, se mueven sobre el ARN mensajero a la dirección 3 y se detienen cuando llegan al codón de inicio. Elongación. El primer ARNT se lleva metionina, comienza en el espacio del centro del ribosoma, el llamado sitio P. Junto a él está expuesto un nuevo codón en otro hueco llamado sitio A. El sitio A será el lugar de aterrizaje para el siguiente ARNT, cuyo codón es complementario. Y por último, la terminación. Sucede cuando el codón de alto en el ARNM, UAA, UAG o AGA, entran al sitio A. Proteínas llamadas factores de liberación interfieren con la enzima que normalmente forman los enlaces polipépticos. Hacen que agregue una molécula de agua al último aminoácido de la cadena. Los polirribosomas, también llamados polisomas, es el conjunto de ribosomas asociados a una molécula de ARN para realizar la traducción simultánea de una misma proteína. Los ARN mensajeros de las células procariotas y eucariotas pueden ser traducidos simultáneamente por muchos ribosomas. La síntesis de proteínas es el proceso por el que se crean nuevas proteínas en el cuerpo. Gracias a los 20 aminoácidos esenciales, el ADN se transforma en ARN y esto se da en los ribosomas situados que se encuentran en el citoplasma celular. Los aminoácidos son transportados por el ARNT correspondiente de cada aminoácido hasta el ARNM, en donde se unen en la posición adecuada para formar nuevas proteínas. Cuando el proceso termina, el ARN mensajero es liberado y finalmente vuelve a ser leído. Mi nombre es Odalis Reyes y les voy a hablar del control de la expresión genética. Es el proceso que controla que genes en el ADN de una célula se expresen. Los genes se expresan de forma constitutiva, esto quiere decir que se expresan todo el tiempo o de forma regulada. La regulación de la expresión genética en las células eucariotas se divide en 4 niveles, que son control de transcripción, control de procesamiento, control de la traducción y control post-traduccionales. En el control de la transcripción determina qué genes se transcriben y con qué frecuencia, y están unidos por un gran número de proteínas llamadas factores de transcripción. En el control del procesamiento
determina la vía por el cual la transcripción de ARN mensajero primario se procesa en un ARN mensajero que se pueda traducir en un polipéptido. En el control de la traducción, determina si un ARN mensajero en particular se traduce realmente, con qué frecuencia lo hará y durante cuánto tiempo. En el control posttraduccionales, regulan la actividad y la estabilidad de las proteínas. Ahora, sobre los procesos que intervienen en la expresión genética, está la transcripción. Es el proceso de copiar información de ADN a ARN. Consta de 3 etapas que son la iniciación, en donde ARN polimerasa se une a la región del promotor del ADN cerca del principio de un gen, separando la doble hélice de ADN proximal al promotor. Está alargamiento. La ARN polimerasa viaja a lo largo de la cadena molde del ADN, catalizando la incorporación de los nucleótidos de ribosa a la molécula de ARN. En la terminación, al final de un gen, la ARN polimerasa encuentra una secuencia de ADN llamada señal de terminación. La ARN polimerasa se desprende del ADN y libera la molécula de ARN, que se desplaza del núcleo al citoplasma para la traducción. En el procesamiento de ARN, para convertir esta molécula de pre-ARN mensajero en un ARN mensajero maduro, las enzimas en el núcleo cortan de forma precisa la molécula de pre-ARN en uniones entre intrones y exones, empalman los exones que codifican las proteínas y desechan los intrones, formando así un ARN mensajero maduro que abandona el núcleo y entra al citoplasma. En la traducción, es la conversión de información de ARN a proteína, consta de 3 etapas. Iniciación, que da inicio cuando un ARN de transferencia y un ARN maduro se une a un ribosoma. En la etapa de alargamiento se forma la cadena polipéptida. En la terminación se une el ARN mensajero indicando al ribosoma que se debe terminar la síntesis de proteínas. Algunas modificaciones posttraduccionales son la desformilación, puentes disulfuro, glucosilación, fosforilación, acetilación, carboxilación, hidroxilación, acilación y metilación. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Alejandro Florian Díaz y a mí me toca hablar sobre el ciclo celular. Como bien sabemos, las células se dividen y cuando estas se dividen también tienen que dividir su material genético. ¿Y por qué dividen su material genético? Porque como van a dar lugar a 2 células hijas, estas células hijas tienen que llevar una copia exacta del ADN de la célula madre. Y el ciclo celular se trata de esto, el proceso mediante el cual la célula desde que nace hasta que se divide, cómo crece, cómo duplica su ADN y cómo se divide. El ciclo celular consta de interfase y de fase M. La interfase consta desde la etapa G1 a la G2 y la fase M es ya cuando se está dividiendo. Ahorita vamos a ver lo que es más a fondo las etapas del ciclo celular. Bueno, entonces como habíamos dicho, el ciclo celular es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento y desarrollo de la célula, la replicación de su material genético y su división en 2 células hijas en el caso de la mitosis y en 4 células hijas en caso de la meiosis. El ciclo celular consta de interfase, que abarca desde la etapa G1 a la G2, y de la fase M, que es ya cuando se divide. Entonces, en la etapa G1 se da la síntesis de proteínas y de ARN mensajero. La célula aumenta su tamaño y se prepara para pasar a replicar su ADN. Hay algunas células que no pasan a replicar su ADN y en cambio se quedan en una fase G0. Esta fase es permanente para células nerviosas y musculares, ya que no llegan hasta la fase M a dividirse, pero siguen estando metabólicamente activas. Las células que sí pasan a replicar su ADN pasan a la fase S, y es exactamente a replicar su ADN a que pasan a esta fase. Luego, las células que ya replicaron su ADN correctamente pasan a la fase G2. En la fase G2 lo único que se hace es verificar que la célula haya replicado exactamente igual el ADN y que las 2 copias que se tengan sean idénticas. Luego de que ya está en G2, esta pasa a la fase M. Esta fase es donde se produce la división de una célula en 2 células hijas en el caso de la mitosis, como habíamos dicho. Y la mitosis es un cambio en las células que consiste en la formación del huso mitótico, que es una estructura formada por microtúbulos y cromosomas y así ayudarse a dividir. Y la meiosis se da en cambio de producto 4 células hijas diploides. ¿Y por qué son diploides? Porque es cuando el número de cromosomas de una célula se reduce a la mitad y siempre queda un representante de cada pareja de cromosomas homólogos. Por eso se dice que son diploides. Y pues esto es el ciclo celular.
Mutaciones durante la meiosis. ¿Qué es una mutación? Son los cambios en cadenas de ADN que pueden ser heredados o adquiridos. Las mutaciones pueden dar pequeños o grandes cambios al individuo causando enfermedades. Las mutaciones cromosómicas son aquellas donde se altera el número de genes o el orden de estos dentro de los cromosomas y se debe a errores durante la gametogénesis. Las mutaciones naturales o espontáneas son aquellas que se producen de manera fortuita durante el proceso de replicación de ADN. Y las mutaciones artificiales son aquellas que son causadas por agentes mutágenos que alteran el material genético y pueden ser de tipos físicos, químicos o biológicos. Como vemos en la imagen, las mutaciones cromosómicas se dividen en dos, estructurales y numéricas. Las estructurales a su vez se dividen en variaciones del número de genes, que es de lesión y duplicaciones. Las variaciones en disposición de los genes se dividen en inversiones y translocaciones, y también se divide por números. Y la variación en el número de juegos cromosómicos se divide en haploidía y poliploidía, y la variación en el número de cromosomas en aneuploidía. Ahora, ¿qué es un fenotipo, genotipo y polimorfismo? El genotipo es la composición genética de un individuo, determinada por el ADN. El fenotipo constituye los rasgos observables de un individuo, tales como la altura, el color, los ojos y el grupo sanguíneo. Esto quiere decir que el fenotipo es la expresión que vemos físicamente del genotipo. Y el polimorfismo se refiere a la diversidad de los genomas que pueden haber en una especie determinada.